internautas, bienvenidos a otro capítulo de Entre Hojas con su amigo y servidor Arturo Gallegos. Hoy tenemos otro libro de política mexicana de el autor Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO. Aquí tengo el retrato en peluche de nuestro cabecita de algodón, muy conocido, querido. Y su libro se titula Gracias, el último que ha sacado de 2024 de Editorial Planeta. Tiene alrededor de 550 páginas, es un libro extenso. El libro anterior, si mal no recuerdo, de 2021, denominado A mitad del camino, no pude leerlo. Y cuando quise hacerlo, pues ya había sacado este de Gracias. En mi último viaje a México me lo traje y bueno, aquí lo tengo para reseñar. Hace como unas 2 semanas más o menos que lo leí. ¿Y qué puedo decir del libro? Bueno, es un libro que básicamente es el testimonio político de AMLO, ¿no? Es su testamento en el sentido de su obra política, de su camino por la vida, politizándose y convirtiéndose en un líder social, en un dirigente social y después en un político y después obviamente en presidente de México. Es un testimonio en ese sentido, un testimonio político que va desde sus primeros años en Tabasco, cómo se va involucrando a él en la política, primero local y después de todo el país, por supuesto. En este libro, AMLO realmente muestra su profundo conocimiento, primero de su región y después de todo el país y sobre todo también de las culturas indígenas, que queda muy claro aquí su profundo conocimiento y que es una, creo, de sus más grandes cualidades, porque como él mismo dice, nadie puede aspirar, ningún político puede aspirar a hacer un buen trabajo si no conoce la historia, y creo que va para no solo para los políticos, sino también para los ciudadanos, para las personas, para los activistas políticos que están tratando de hacer un cambio positivo. No es posible, creo yo, sin conocer a profundidad la historia. Bueno, hay unas cosas que destacar aquí. El libro está muy bien documentado. Hay una parte en el libro de alrededor de 50 páginas donde son puras gráficas y datos duros de resultados. Está muy bien documentado. También las fuentes que utiliza AMLO están muy bien por capítulos mencionadas, ya sean fuentes históricas o textos. Eh, Cita algunos autores que también son de mucho valor, algunos políticos, algunos pensadores políticos, y sobre todo muestra también su conocimiento profundo de la izquierda en general, mundial, y sobre todo también de México. Expresa su admiración por personajes claramente identificables con una izquierda de pedigrí, ¿no? Que no se les puede poner una tacha ya como el Che, Salvador Allende, etcétera. Y en el plano nacional de historia sabemos que AMLO es un admirador por ejemplo, de Madero y de Zapata. Se ha también expresado muy bien, lo hace otra vez en el libro. Y bueno, vamos a ver en concreto de lo que nos habla AMLO en el libro y que quiero destacar. Por ejemplo, él habla de sus años en el PRI, entre comillas, porque él lo explica muy bien cómo es que él pasa por el PRI, y creo que esto debe de entenderse para los jóvenes, no que se han caído en esa explicación blanco y negra, ¿no? De que el PRI era el gran Satanás durante los 70 años, o algunos otros autores han denominado que desde que se acabó el gobierno de Cárdenas el PRI se fue hacia abajo y todo era negro, etcétera. Pero el PRI, como lo explica AMLO, era el único camino para hacer política oficial en México, y muchos utilizaron ese camino oficial para tratar de hacer un cambio desde adentro, como AMLO. Entonces vamos a ver qué nos dice AMLO en ese sentido. Dice: no pertenecíamos al PRI, sino que lo hacíamos por esa circunstancia especial. Optar por él era lo que convenía a los ideales que nos movían. Se trataba de apoyar la candidatura de un hombre consecuente y de un político progresista. Él está hablando de González Pedrero, un político local. Además, en esos tiempos no teníamos realmente otra opción. En Tabasco no había otra tradición opositora. El PRI era predominante y la política se hacía básicamente en ese partido. Desde luego, en su interior convivían posturas distintas. Había gente muy reaccionaria y al mismo tiempo gente progresista. Entonces, eso nos muestra, pues, ¿no? Cuando AMLO entra como dirigente del PRI, creo que en Tabasco,
Él trata de hacer cambios, inclusive trata de meter escuela política, y es ahí donde en cuestión de meses lo relega, ¿no? Los dirigentes locales empiezan a quejar y es relegado, y ese es su paso por el PRI, lo cual es muy comprensible y no debería de ser ni siquiera una mancha política, ¿no? ¿Qué más nos comenta AMLO que yo quiero destacar? Me gusta también que toca algunos temas que son escabrosos, digámoslo así, eh, y los ventila de buena forma, ¿no? No toma una postura ni pro ni en contra, pero se nota que son temas para él sensibles y que desea no moverle mucho, no rebuscar mucho, no mover mucho las arenas porque son temas que pueden pues entenderse mal o que van a tener repercusiones. Sobre todo, por ejemplo, un tema es Monreal, el otro es que toca ahí que también quisiera destacar es lo del ZLN. Sobre el ZLN dice: me parece pertinente definir mi posición respecto al subcomandante Marcos o capitán insurgente Marcos o como se llame ahora. Siempre lo he considerado un hombre inteligente, aunque no comparto del todo su visión política. Por ejemplo, pienso que se equivocó en sus apreciaciones sobre el proceso electoral de 2006. Nunca he respondido a sus ataques y críticas ni lo voy a hacer, pero ha hecho juicios sin sustento en relación con mi persona. En plena campaña electoral dijo que yo era el huevo de la serpiente. Es obvia referencia al origen del fascismo que anida en el gobierno de la Ciudad de México. Termina la cita. E insinuó que yo fomentaba el narcotráfico. Esa y otras barbaridades nada tienen que ver con mi vida, pero sus declaraciones fueron ampliamente utilizadas y difundidas por nuestros adversarios. Por mi parte no tengo nada de qué avergonzarme, siempre he actuado de manera congruente y nunca voy a polemizar con él porque no lo considero mi adversario, mucho menos mi enemigo. Creo que es un luchador social que ha contribuido al movimiento por la democracia, tal vez sin proponérselo o sin que ese fuese su propósito principal, porque no parece estar muy de acuerdo con la vía electoral. Pronto abandonó la lucha en favor de los indígenas, los más pobres entre los pobres, como él mismo lo dijo con toda razón. Así que, bueno, aquí él, digamos que desecha las acusaciones que le hace el comandante Marcos en aquel momento, sobre todo en los momentos electorales, que es lo que más nos hizo ruido a muchos, que el ZLN se mantenía bastante inactivo hasta que venían los momentos electorales donde salía a atacar casi más a la izquierda que a la derecha, ¿no? Entonces ahí creo que, de hecho, el ZLN ha perdido, creo yo, mucho apoyo entre las filas de las personas que apoyan a Morena y al movimiento obradorista, y que en su momento fueron simpatizantes del ZLN. Creo que han perdido mucho impulso por ese conflicto que se dio ideológico, digamos, con AMLO y el morenismo y la cuarta transformación, por así decirlo. Me gusta también que AMLO deja claro cuestiones que se nota que él sí tiene más claras que otros autores que hace poco revisamos aquí. Por ejemplo, en la cuestión del PPS, no menciona mucho al Partido Comunista Mexicano, por desgracia, al PPS solo le da una cita, pero lo hace en su contexto del Frente Amplio, en el que dice aquí AMLO, cito, menciona al Partido Popular Socialista como uno de los partidos que electoralmente fueron los que llevaron oficialmente la candidatura del ingeniero Cárdenas. Entonces, me parece que es bueno de AMLO y muestra, digamos, su conocimiento de la historia, nombrando a los partidos específicos que dieron su apoyo como plataformas electorales para la candidatura de Cárdenas, cuando en ese momento obviamente no existía el PRD, ni Morena mucho menos, ¿no? El otro tema que quería comentar es de Monreal, porque hay ciertos, pues, es un tema espinoso, ¿no? Ahora que lo vemos, sobre todo en nuestro tiempo, ahora nos parece difícil de aceptar que un personaje como Monreal esté en Morena y en posiciones de alto nivel y con fuerza de toma de decisiones, ¿no? Y se nota que AMLO sabe que este tema es difícil. Lo maneja de una manera así como con pincitas. Vamos a ver lo que nos dice. En la página 61, 62 nos dice de Monreal. El caso de Ricardo Monreal es muy interesante. Ya desde ahí está. El presidente Zedillo no quería que Monreal fuera el candidato del PRI al gobierno de Zacatecas en la elección del 98. Sin embargo, Ricardo tenía mucha aceptación en su estado natal. El enojo de Zedillo se había originado porque Ricardo acudió a la presentación del libro La Neta 2 por la combativa periodista Manu Dornbirn, en donde hacía alguna crítica a la esposa del presidente. Ricardo fue acusado de promover el libro y fue hecho a un lado en el proceso de selección interna del PRI, partido en el que militaba. Él militaba en el PRI en ese momento, Monreal. Es una situación bastante
superflua, ¿no? La cuestión personal con la que Monreal entra en conflicto con Zedillo y lo relegan y me parece a mí que habla también de la naturaleza de Ricardo Monreal, que todos conocemos. En el caso de Zacatecas, cuando vi el expediente y constaté que no tenía ningún señalamiento sólido, intuí que Zedillo tenía mucho interés en que Monreal no fuera postulado por el PRD. Para mis adentros dije, entonces él es el mejor candidato, porque en ocasiones lo malo para ellos es bueno para nosotros. O sea, con mucha elegancia y delicadeza, AMLO nos dice que Monreal no es bueno per se, simplemente que no era bueno para la derecha. Ah, ok, entonces es mejor para nosotros y era el que podía ganar. Yo no comparto esta estrategia, pero nos queda claro que ni siquiera para AMLO Monreal era un candidato idóneo. Pero bueno, así, a fin de cuentas, siguió teniendo poder y sigue teniendo poder dentro del movimiento, así que bueno. Esta es más o menos la argumentación que hace AMLO en la cuestión de Monreal, pero me gusta la manera en que él lo maneja. Eso no creíble, eso no verdad, lo que manifiesta sobre Monreal y sobre la naturaleza de su incursión en Morena o a su llegada. Bueno, no sé, pero aquí lo maneja de esta manera. Habla también de algo interesante sobre su presidencia del PRD, cuando AMLO fue dirigente del PRD, y que se puede pasar a la actualidad, ¿no? Ahora, con Morena. Él dice que cometió algunos errores en el liderazgo del PRD. Dice, como dirigente nacional del PRD me quedaron algunos pendientes. Por ejemplo, hizo falta fortalecer más la organización interna. Se avanzó, pero no lo suficiente. La lucha por el poder la hace el pueblo organizado. De ahí que se requiera consolidar la estructura territorial y sectorial de los partidos progresistas. Este tipo de organización requiere tiempo, paciencia y perseverancia. No hasta lograr el objetivo superior de transformar la vida pública del país. No podemos enfrentar a la derecha autoritaria con actos espontáneos. O sea, él reconoce la importancia del partido, que es clara, del instrumento electoral para llevar a un dirigente progresista a la presidencia dentro de la estructura democrática burguesa, ¿no? Si ese es el camino que se pretende llevar. Pero también dice, como dirigente nacional del PRD, también me faltó imprimirle al partido más principios e ideales. En el tiempo que estuve se creó una escuela de formación de cuadros políticos, pero no fue suficiente. Aquí es contradictorio un poco porque con Morena, AMLO inclusive pidió licencia, perdón, o inclusive dijo que él se iba a mantener al margen del partido. Entonces, si no aprendió de la elección del PRD, en donde digamos que descuidó la formación de cuadros políticos, del aspecto ideológico, porque en Morena él mismo se hace a un lado, y de hecho lo está haciendo también Claudia Sheinbaum, de no abordar este problema, de no tomar el toro por los cuernos y politizar al partido, de darle una formación mucho más sólida, no solamente moral con el humanismo mexicano, sino claramente de instrucción política de izquierda. A mí me parece que aquí él reconoce ese error en el PRD, pero falta entonces que nos diga por qué entonces no hace esto, o no aplica esta enseñanza, o no aplicó esta enseñanza dentro del partido Morena, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante. Más adelante en el libro él relata varios de sus momentos políticos más determinantes, y me parece que eso es de lo más rescatable del libro, porque lo comenta desde una perspectiva interna, con fuentes que él nombra de cómo se enteró de las cosas, de cómo se daban, por ejemplo, el desafuero, que es un momento importantísimo en su carrera, como Fox y otros personajes, bueno, ya conocemos un poco la historia, intentaron quitarlo de la carrera por las malas. Él también obviamente describe la manera en que se realizaron los fraudes, que a todas luces son evidentes, sobre todo el de Calderón. Y también otra parte muy importante, el escándalo de Bejarano, ¿no? Esto de la compra de votos, de sobornos, Rosario Robles, etcétera. Creo que esas son dos partes del libro donde las explica genial, con mucho detalle, le da mucho tiempo a esto, y es de lo mejor del libro. La última parte del libro, las últimas 100 páginas, son como un relato histórico en donde me parece que AMLO, de hecho, muestra su lado de historiador. Y de hecho tenía pensado leer el último párrafo donde AMLO de hecho termina por agradecer a todos
las personas que lo apoyamos, por así decirlo, de cualquier forma que lo hayamos hecho. Pero me parece que ese sería un spoiler. Me parece que mejor lo dejamos para ustedes, para que lo lean y que lleguen a ese último párrafo. Y si están de acuerdo conmigo, pues entonces concordarán en que es un párrafo muy honesto, que resume muy bien su carrera política, donde dice simplemente y llanamente gracias, porque como él mismo dice, no hay un líder sin pueblo, y creo que él entiende muy bien esa dinámica entre el líder y el movimiento, que el movimiento es mucho más grande que él, pero ciertamente el líder es necesario, sobre todo en ciertos momentos, para encaminar ese movimiento político. Y me parece a mí que AMLO se ganó su lugar en la historia de México por mucho, fácilmente el mejor presidente después de Lázaro Cárdenas, en la historia moderna definitivamente, y deja zapatos grandes que llenar con las discrepancias que podamos tener con AMLO, sobre todo desde la izquierda revolucionaria, izquierda comunista, anarquista, etcétera. Yo creo que sería muy mezquino no reconocer los logros y sobre todo la carrera política, el esfuerzo de AMLO como político, como líder social. Sería muy mezquino restarle sus méritos en base llanamente teórica, ideológica de la izquierda revolucionaria o de cualquier parte, y de decir simplemente no, es que es otro burgués más, ¿no? No es un revolucionario, no quiere cambiar el capitalismo, no quiere suplantar el sistema, el modo de producción capitalista por un socialista o lo que sea. Me parece que es obvio para nosotros y hay que tenerlo en su medida, en su sana medida, en su cierta medida, de que en las características de un político como Andrés Manuel me parece que es honesto, me parece que es un político que, como todos, tiene deficiencias, tiene limitaciones, pero que hizo un gran servicio al movimiento. Y me parece que el libro, después de leerlo, nos deja un AMLO mucho más humano y más comprensible, que debería ser inclusive leído por la derecha para que entiendan cómo se hace política desde abajo. Y creo que es un libro que inclusive sería una buena fuente para la historia moderna de México, que pudieras enseñarse en las escuelas, para que ese conocimiento de lo que fue la historia política de México, sobre todo moderna del siglo XX, no se perdiese. Bueno, no me queda otra más que recomendarles el libro, por supuesto. Me ha gustado mucho. Es un libro pesado, sí, de más de 500 hojas, pero que AMLO escribe muy ameno, se va rápido si uno le mete el tiempo necesario. Y de hecho, ahora que AMLO está retirado, en el libro menciona que le gustaría escribir sobre otras cosas. Y dice que a lo mejor escribe sobre historia, y es algo que me tiene muy, muy a la expectativa, porque de hecho esas últimas 100 páginas sobre la historia es un relato muy ameno. Y estoy realmente con ganas de ver a ese AMLO, de leer a ese AMLO historiador, porque tiene un potencial enorme para ser un buen autor de historia. Está muy bien documentado, reseña muy bien y muy amenamente los periodos de la historia mexicana. ¿Qué les puedo decir? Es AMLO, nuestro cabecita de algodón. ¿Qué puedo decirles, no? Les invito a que lean el libro y esperemos que AMLO esté publicando otros libros próximamente. Un saludo, hasta pronto, cuídense.